se están degradando esas condiciones ambientales. Y esta degradación no ha sido interiorizada en el diseño de las ciudades, ni en la gestión, ni en la forma de habitar las ciudades. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ciudades que ya están padeciendo desde hace mucho tiempo por su clima anterior, por ejemplo, las ciudades del norte de África, las ciudades del Oriente Próximo, esas ciudades que han convivido con el calor de manera secular. Esas ciudades pueden enseñarnos mucho. De hecho, en parte, nuestro urbanismo de origen hispano-musulmán, con esas callecitas estrechas, con esas sombras, ya ha incorporado algunas de esas pautas, ¿no? Pero yo creo que la gran ciudad, ¿no? Las grandes ciudades como Sevilla, tienen que dar soluciones más modernas, más imaginativas y que den respuesta a problemas de muchísimas personas. Entonces, creo que es un reto que tienen las ciudades y que tenemos que pensar otra vez. Por ejemplo, estoy acordando, por ejemplo, de la revolución que supone en el siglo XIX todas las aportaciones urbanísticas, por ejemplo, de ingenieros españoles como Ildefonso Cerdá. Por primera vez se racionaliza la ciudad y se racionalizan todos los servicios urbanos, el saneamiento, el abastecimiento, el arbolado, y aparece el urbanismo como una disciplina en la cual se da respuesta a muchísimos retos que eran incipientes en aquella época. La movilidad, por ejemplo, la movilidad fue un problema también en aquella época. Hoy creo que hay que incorporarle el factor climático y el factor del confort a la ciudad y pensar cómo seguir manteniendo el confort en espacios públicos. Rodolfo, ¿cuál es la idea de una ciudad sostenible como Sevilla? ¿Qué concepto se define como sostenible? Bueno, el concepto de sostenibilidad se dio hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que es muy acertado el concepto, creo que está plenamente vigente y no estoy de acuerdo con la devaluación que se hace de ese concepto y ese consumo que se hace de ese concepto, de manera que de tanto usarlo y mal usarlo pierde su sentido, ¿no? Pero el acierto desde mi punto de vista está en que se supo en una palabra incluir aspectos ecológicos, aspectos sociales y aspectos económicos. O sea, esa complejidad, es decir, lo sostenible no es siempre lo verde a ultranza. Hay que meterle también los bordes económicos, es decir, usted cuánto puede pagar, ¿no? Usted puede pagar tantos metros cuadrados de verde por habitante, usted tiene demanda social para usar ese... Es decir, estoy simplemente ejemplificando de manera muy general, ¿no? Yo creo que la ciudad de Sevilla y todas las ciudades tienen que resolver esa ecuación en su concreto espacio. Y en Sevilla concretamente, por ejemplo, es una ciudad que en materia ambiental, en materia de metros cuadrados de verde y número de árboles, estamos muy, muy bien situados, ¿no? Desgraciadamente, en lo económico, pues los recursos no están, digamos, acompasados a las necesidades, ¿no? Y bueno, socialmente digamos que todavía tenemos como una cierta incultura, no digo general, por supuesto, pero digo, algunas personas, ¿no?, todavía tienen un comportamiento en el espacio público bastante incívico, ¿no? Y creo que, pero por otra parte vemos cómo las personas se apropian de los espacios públicos y los utilizan con asiduidad, ¿no?, para pasear, para hacer deporte, para convivir, ¿no? Por tanto, creo que en Sevilla sí se da esa utilización masiva del espacio. Rodolfo, hay también una parte de visión en su trabajo, adelantarse un poco al tiempo, y estábamos hablando de que el problema de las ciudades, concretamente Sevilla, en la que usted dirige el área de medio ambiente, parques y jardines, había que pensarlo, repensarlo y ejecutarlo con un consenso absoluto y durante una línea de tiempo que no baja a ser pistón
para llegar al final de ese espacio sostenible, agradable y bien presentado que significan los parques? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sería muy conveniente definir, vamos a llamarle como una política, una línea política de la ciudad que implicara a todos los partidos, que permitiera que las políticas y las líneas de trabajo se pudieran mantener durante varias legislaturas. Una legislatura de 4 años, un mandato de 4 años, es un tiempo muy reducido para La actividad. sí, para poder, digamos, desplegar una línea. Si hay suerte y el que entra pues y te sustituye la mantiene, pues estupendo. Si la cuestiona o simplemente no se ha dado cuenta, pues entonces esa línea se debilita, ¿no? Yo creo que en cuestiones ambientales es muy importante esa mirada de mucho tiempo por delante y consensuada, ¿no? De manera que los presupuestos se mantengan, por ejemplo, o crezcan, ¿no? En la medida que lo permita el presupuesto municipal, ¿no? Pero esos, digamos, vaivenes de ahora subo, ahora bajo, yo creo que habría que como definir un entorno, es decir, bueno, pues Parques y Jardines necesita 25 millones de euros en Sevilla. Vamos a aproximarnos a esa cifra progresivamente. ¿Para qué? Pues para permitir que haya unas dotaciones de personal suficientes, que haya funcionarios suficientes, ¿no? De manera que las personas que dirigen a esas grandes empresas o a los medios propios, pues puedan esas personas hacerlo con cierta seguridad, ¿no? Y no con una precariedad, porque ahora hay tan pocas personas que tienen tantísimo espacio a su cargo, que yo comprendo que tengan una sensación de inquietud, de agotamiento, ¿no? Porque no dan abasto, ¿no? No se da abasto en los parques históricos, no se da abasto en la ciudad, ¿no? Y entonces sería importante. Bien, yo creo que hemos puesto las bases en este mandato para que eso sea posible. De hecho, se ha incrementado el presupuesto, pero para que todas esas líneas de trabajo den resultado, el esfuerzo no puede ser anecdótico y puntual, tiene que ser sostenido y no de un mandato, tiene que ser, pues, sería muy deseable, por tanto, que hubiera un consenso de respeto, decir, bueno, nuestros grandes objetivos de ciudad es tener tantos funcionarios, tantos personal de medios propios, tanto presupuesto y con estas líneas, digamos, de tipo ecológico, de tipo, es decir, por ejemplo, todo lo que es la gestión de la avifauna, lo que es la gestión de los productos fitosanitarios, bueno, la educación ambiental, ¿no? No existe en este momento en parques y jardines educación ambiental, no existe, ¿no? Pues sería importante que hubiera una línea que no fuera anecdótica, ¿no? Que no la pusiera yo en marcha, pero luego se quita, porque es importante que la población pues tenga con ese digamos, mensaje educativo de manera permanente, ¿no? Yo creo que hay 3 circunstancias que definen el progreso. Una, el continuo deseo del ciudadano por tener lo mejor. Por otra parte, pagar los menores impuestos, cosa que no es comprensible. Tercera, el funcionariado. Cada vez hay menos funcionarios porque se están acortando los modelos económicos de las ciudades. Se está externalizando los servicios. A corto plazo, a medio plazo, se van a externalizar muchas cosas, no solamente parques y jardines, sino tráfico, DGT, van a haber muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la sustitución de una externalización, si alguien se pone de baja, está obligado a la empresa a sustituirlo por otra persona. Aquí, cuando hay una baja, 2, 3, 4, los metros cuadrados aumentan, el rendimiento baja, y tener todas esas cosas en su mano no depende de usted. Usted puede tener la mejor voluntad del mundo, dirigir lo mejor del mundo, pero después tiene unos tentáculos que son las partes administrativas y las partes ejecutivas de los parques, que si no la tiene a su disposición, le es imposible llegar a un buen puerto, ¿no? Sí, bueno, digamos que es el reto de todo gestor es administrar lo que tiene con lo que tiene, ¿no? O sea, desgraciadamente en la economía
siempre los recursos son limitados, ¿no? Pero yo creo que lo que deduzco del comentario que hacías antes, que efectivamente, como los grandes números de la ciudad, ¿no? Lo que se destina a seguridad, lo que se destina a limpieza o a empleo, en fin, esos números, ¿no? Tendrían que estar como equilibrados, de manera que todo, bueno, yo creo que básicamente eso está próximo al equilibrio en cada ciudad, sería, digamos, porque cada ciudad tiene los ingresos que tiene, ¿no? Sin embargo, pues si se percibe que hay un cierto desequilibrio, entonces, pues la tendencia debería ser a superarlo, ¿no? Pero digamos que no, desgraciadamente, ¿no? Vamos, ya me gustaría a mí tener mucho más dinero, ¿no? Por supuesto, y lo agradecerían los parques y jardines, ¿no? Y espero que eso ocurra, ¿no? Pero digamos que eso también tiene un límite. Eso tiene un límite. Ningún departamento municipal, estatal, autonómico tiene, digamos, unos recursos ilimitados, ¿no? Yo creo que sí estamos ahora en una época, creo yo, en la cual está cobrando más importancia todo lo verde. Bueno, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque el verde al final es la mejor respuesta al confort climático, ¿no? Es decir, que haya más árboles, hay más sombra, hay más humedad, hay más paisaje de mayor calidad. Por tanto, yo creo que el verde va a ir cobrando mayor importancia en el tiempo, debido a esta circunstancia ahora específica del confort climático de las ciudades, ¿no? Usted que se lleva bien con todos los partidos, y me refiero por su talante humano y negociador que le toca, ¿qué le explica usted a los demás cuando le dice ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Claro, es como si yo llego a mi comunidad y digo, bueno, ¿y por qué no la ponemos de mármol? ¿Y por qué no ponemos un ascensor de plata? Porque no tenemos recursos, porque claro, estamos limitados a lo que estamos limitados. Y una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Bueno, yo efectivamente siempre he cultivado la buena relación con las personas y por supuesto con las personas que tienen opinión distinta y que están en la oposición, ¿no? Porque yo creo que todas hacen su trabajo y si no existieran, mal iríamos, ¿no? O sea, el contraste y eso es un acicate para la gestión, ¿no? Y yo creo que mi experiencia siempre ha sido, bueno, quizá también un poco por talante mío, ¿no? Hay personas que somos conciliadoras, otras son más reflexivas, otras son más en fin, expresivas, ¿no? Bueno, yo desde que era estudiante, yo recuerdo, yo me llevaba muy bien con todo el mundo, ¿no? Y cultivo el respeto y la cordialidad y la buena relación. Ahora, admito no solamente bien, sino creo que bueno, que un partido que está en la oposición, pues su función también es oponerse, ¿no? Y es criticar al gobierno, ¿no? Yo eso no lo llevo en absoluto mal. Además creo que es una cosa bastante corriente, ¿eh? O sea, una persona, yo lo veo en el ayuntamiento, lo veía en la Junta y en la tele lo vemos algunas veces también, como los políticos se tiran los trastos en el hemiciclo o en el salón de plenos y luego se toman un café, ¿no? Creo que ocurre menos ahora que antes, según he leído de las personas que estaban en Sevilla hace años, ¿no? Que había un ambiente más cordial, según he podido leer. Una cosa es el adversario político y otro enemigo personal. Exactamente. Son dos cosas distintas. Exactamente. Entonces en fin, la oposición lógicamente hace su trabajo, critica lo que no hacemos bien. Yo lo único que creo que se debería de pedir y pedirnos unos a otros es que la crítica no fuera descalificadora, porque la crítica descalificadora no aporta nada, salvo, digamos, debilitarnos todos conjuntamente, ¿no? O sea, yo creo que la crítica tiene que ser, primero, tiene que ser cierta, ¿no? Tiene que poner el dedo en la llaga, ¿no? Y luego, hombre, no ser destructiva en el siguiente sentido. Si criticamos no solo lo que está mal, y si no reconocemos lo que se hace bien,
lo que yo creo que es inducimos en la población un sentimiento que no es cierto, ¿no? Y eso desmoraliza al conjunto de la sociedad. Es decir, si yo solo digo lo que me parece mal de una persona, pues estoy devaluando a esa persona. Esa persona seguro, o ese ejercicio de gobierno, seguro que está haciendo algunas cosas, ¿no? Yo, porque si no, en fin, la sensación que se puede extender es que todo es un desastre, todo está mal, todo el mundo viene a robar, y yo creo que eso es muy negativo para una sociedad. El que la haga, que la pague, y el que no sirva para una cosa, que lo echen. Pero no podemos, creo yo, descalificar lo que hace todo el mundo, porque entonces lo que cunde es el pesimismo y el desaliento. Y creo que es un error de los políticos hablar mal de los parques, porque lo que hacen es ponerlo en cuestión. Es decir, en vez de acercar a los ciudadanos, es que está muy mal, por aquí no voy allí. Pero bueno, pero ¿por qué no vais a ir allí? O sea, me refiero a que usted tiene, mucha gente no son ni siquiera del gremio o de la didáctica, digamos, del medio ambiente, no saben absolutamente nada, no saben nada de la sostenibilidad, no saben nada de la arboleda, no saben absolutamente nada, sino que se nutren de pequeños Wikipedias y después aparecen como si fueran grandes rectores de universidad, ¿no? Y claro, eso es un gran problema, la gente no puede saber de todo, tienen que tener técnicos que hablen con técnicos, con especialistas que hablen con especialistas, pero claro, eso es como hablar con un electricista, con un bombero, no sé, que sí, que cada uno es un experto en una cosa, pero no sea uno de los criterios. Hay personas que tienen, o que tenemos, yo procuro no hacerlo, como la convicción de que podemos hablar de todo, ¿no? Bueno, una cosa es hablar de todo en la barra de un bar y otra cosa es predicar. Bueno, creo que algunas personas sí que tienen ese defecto, ¿no? A ver, mi opinión, que no es de ahora, sino también en alguna ocasión lo he dicho. Yo, por ejemplo, cuando dirigía el Parque de la Niña, me preguntaban a veces los periodistas, ¿no? Me preguntaban, oiga, ¿a usted qué le parece tal parque del Ayuntamiento de Sevilla? Porque buscaban a lo mejor que yo criticara. Y yo siempre he sido muy respetuoso con el trabajo del Ayuntamiento donde he estado, ¿no? Tanto en los parques de Sevilla como en otros parques que he llevado en otras ciudades, ¿no? Yo creo que en general los parques de Sevilla, digo en general, y ahí entraría alguna excepción, yo creo que no están mal, mi opinión, ¿eh? Ahora, me dice, oye, María Luisa las cerámicas, fatal. Ahora, Amate, alguna cosa, efectivamente. Ahora, también podría poner ejemplos. A mí me gusta mucho cómo está San Jerónimo, me gusta mucho cómo está Queda muy bien. Miraflores, sí, sí. Me gusta mucho cómo está el Tamarguillo. ¿Quiere decir que Miraflores está perfecta? Ni muchísimo menos. Yo sé que la hacienda de Miraflores está fatal y que tenemos que arreglarlo. Yo sé que en el Tamarguillo tenemos cosas. Ahora, ¿globalmente el Tamarguillo está mal? No, globalmente está bien. Y globalmente Delicias está bien. Ahora, hay mucho que hacer en Delicias, muchísimo más que hacer en Amate. Si nosotros decimos que todo está, que todos los parques, hombre, primero no es verdad y luego estamos desalentando a la población. Es decir, es como, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos más metros cuadrados de parque que en muchísimas ciudades, ¿no? Muchos más árboles. Nuestra ciudad es muy bonita. Y parte de la belleza de nuestra ciudad es nuestro verde. Eso lo reconocen las estadísticas que se han hecho entre los turistas. Cómo valoran comparativamente Sevilla con nosotros. Es decir, tenemos un gran patrimonio verde, lo tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio verde. Muy diverso, tenemos muchísimas especies, tenemos árboles hermosísimos, ahí tenemos nuestros ficus, tenemos nuestros naranjos. Eso no lo tienen otras ciudades, ¿no? Y lo reconocen fuera. Qué bien huele Sevilla en Semana Santa. Qué bonito los jardines de Murillo. Hombre, yo no voy a ocultar que las fuentes de Murillo hay que arreglarlas. Las vamos a arreglar este año, ¿no? Pero quiero decir, ser exigentes con el gobierno está muy bien. Hay que exigirle al gobierno. Pero no descalificar lo que es de la ciudad. El patrimonio de la ciudad son nuestros jardines, nuestra vegetación, eso es nuestro y tenemos que defenderlo, y también lo defendemos con la crítica, exigiéndole al ayuntamiento que lo haga mejor, exigiéndome a mí que lo haga mejor.
pero no devaluando todo de manera genérica, porque entonces de repente nos deprimimos todos, ¿no? ¿Por qué no hay más fuentes también en la ciudad? Ya que estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando también de una visión, me refiero que sea agradable a los ciudadanos. ¿Por qué no hay más fuentes en la ciudad? ¿Por qué no hay más chorros de agua, más generalife? Todo eso da sensación de frescor cuando uno entra en la ciudad. Y estamos en una ciudad realmente muy cálida, muy meridional, y esto se apagan las fuentes. Yo creo que hay muchos recursos que se tiran, el agua, la cantidad de agua que se tira diariamente, se podría sostener ese agua que puede estar bombeada, no hace falta que sea agua continuamente gastada, sino que sea agua reciclada, ¿no? Mira, con respecto a las fuentes, comparto totalmente lo que has dicho, ¿no? Hay un problema práctico que es el siguiente. Mantener una fuente con su limpieza, con su transparencia, con su sonido, una fuente que no sea pues un vertedero donde hay latas flotando, claro, donde hay algas o donde está el barro abajo. Es difícil. Es difícil porque requiere un mantenimiento costoso. A eso le tenemos que añadir, desde hace unos años, que lo conocemos, por ejemplo, la legionela. La legionela ha existido siempre. Lo que pasa es que hasta hace, vamos a decir, 20 años, por decir algo, ¿no? No se conocía, sí. Pues era una bacteria que no había entrado en el catálogo de circunstancias a tener en cuenta a la hora de diseñar las fuentes, los riegos por aspersión, los aires acondicionados, ¿no? Es una bacteria de una grandísima agresividad cuando se inhala y eso ha obligado a que todas las fuentes tengan que tener unos sistemas de purificación de esos gérmenes. Eso encarece y complica, junto a las otras. Es decir, ya teníamos problemas de limpieza de los estanques, de la fontanería, de la calidad del agua, etcétera, y ahora se nos añade otro problema. Una anécdota. Por ejemplo, la fuente del Parque de Amate costaría rehabilitarla en torno casi 400.000 euros, la fuente central. Fíjate qué cantidad de dinero, más luego el mantenimiento diario que habría que hacerle de limpieza. Por tanto, tenemos un problema todavía digamos, tecnológico y de diseño. Tenemos que resolver bien el tema de las fuentes para que podamos permitirnos tener esas fuentes, pero habiendo minimizado esos efectos. Yo esa fórmula todavía no la he encontrado, pero tampoco creo que sea imposible. Pero creo que hay que trabajar más para poder generalizar un poco eso en una ciudad como la nuestra, que verdaderamente necesita esas islas de confort, ¿no? Que son las fuentes y son los espacios que arropan esas fuentes, ¿no? De jardinería, de mobiliario urbano, para poder disfrutar de ese agua en unas condiciones de limpieza, de salud idóneas, ¿no? Bueno, si uno tiene que visionar a 30 años vista, parece que al traer uno por el Parque Amate vería una gran pantalla de plasma con una fuente virtual y después una serie de expresores pequeños que vienen sensaciones y que es bajo costo. O sea, porque claro, ahora 70 millones simplemente poner de pie en un barrio evidentemente marginal como es todo lo que está alrededor, sería un auténtico, un insulto a la clase degradada que está en esa zona, ¿no? Claro, sí. Yo no se lo entiendo, ¿no? Es complicado. Sí, es complicado, pero ahí están los retos. O sea, el hecho de que sea complicado quiere decir que no se puede simplificar, que no se puede hacer un gesto de cara a la galería, ¿no? Que quede muy bien el día de la inauguración. Yo lo inauguro hoy y me voy mañana, ¿no? Y le dejo el problema al que venga, ¿no? A mí, lógicamente, todo que gestiona no le gustan ese tipo de soluciones, ¿no? Y don Adolfo, yo pregunto, si hubiese una serie de arcos con esas pulverizaciones que existen en los bares y se pudiera pasar por allí, eso no tendría ningún problema. Lo veo factible, Eso sí que me parece posible y además realizable, además, y creo que deberíamos de hacer alguna experiencia de ese tipo, porque eso sí que es
creo yo que tiene una Sí, solución. yo llegué allí por la mañana y estoy pasando calor, voy a la cafetería, y simplemente con pasar por ese pequeño arco, con esa pulverización, que Sí. no tiene ningún Sí, sí, problema, sí. ni siquiera en el suelo porque no llega, porque se evapora. Nosotros tuvimos esto en la Expo, en Expo 92. Claro, Tuvimos y debíamos aprender de allí. un montón Claro, de tecnologías, de hallazgos que después no se han hemos dejado. desarrollado. Sí, sí, sí. Pero eso efectivamente está inventado y yo no digo que sea la solución, o sí, puede Bueno, pero ser. es agradable. No, pero yo es que creo que ahora estamos en el momento en el que hay que probar muchísimas cosas. Todas las cosas que se le ocurran a cualquiera y medio lo resuelva, porque esos ensayos son los que irán decantando una buena solución. Es decir, esto a mí me parece una cosa interesante para probar. Y por Sevilla Y igual. O sea, usted imagínese, en la misma plaza de San Pedro, que la tenemos que céntrica, el turismo viene agobiado. Ahora ya por lo menos puede encontrar una fuente fernandina, por lo menos para echarse un poco de agua, incluso lo utiliza para echarse en los pies porque le sí, quema el suelo, pero se refrescaría de alguna forma y seguiría, sin bueno, ser una fuente. en España no tenemos esa cultura, que sí ha entrado con los turistas, ¿no? Pero en muchas ciudades vemos con normalidad como los turistas se quitan su calzado y Para ponen sus refrescarse, sí, sí, pies el agua, sí. en una fuente de agua, ¿no? En la cual pues está permitido, ¿no? Incluso está favorecido porque está a una altura que permite sentarse. Yo creo que eso tenemos que empezar a probarlo en Sevilla para ver las cosas que funcionan y las que no funcionan, o las que funcionan cuarto y mitad, ¿no? Pero, porque lo que no podemos seguir es como estamos. Pero debido a, estamos charlando, siempre es hablar un poco por hablar, pero bueno, siempre se sacan conceptos claros y, por ejemplo, los bares tienen puestos los pulverizadores eso. Entendieron de que no solamente tenía que estar el fresco, sino mantener el fresco. El fresco era difícil mantenerlo porque la ciudad da lo que da. Pero bueno, el estar allí de cuando en cuando, que refrescarte y esa visita al aire es agradable. Habría que buscar todas esas cosas Bueno, porque es muy poca inversión, muy sí, poco, porque además sí. no existe ni siquiera bombeo, ni existan máquinas para lanzarlo, sino que con la misma presión hidráulica la hay. Efectivamente. Se lo he escuchado, no sé, o lo he leído, o algún amigo, en fin, no sé por dónde me ha llegado una idea que me parece como muy buena. Se parece a lo que estamos hablando. Serían como islas, ¿no? Vamos a llamarle como climáticas, ¿no? Donde uno podría refrescarse. Imaginemos, por decir algo, la Plaza Nueva, ¿no? O en algún sitio, ¿no? Que hubiera un sitio donde uno pudiera refrescarse un poco, es decir, como cuando uno llega a su casa, ¿no? Y pone el aire acondicionado en una habitación, ¿no? De repente bajan los grados y una persona que está sofocada pues puede, en fin, bajar unos grados la temperatura, ¿no? Y eso seguramente le aporta un confort y un bienestar, y puede que a algunas personas incluso pues en un momento dado hasta le resuelvan un problema de salud, ¿no? Porque Bueno, a lo mejor hay que poner, por decir algo, unos naranjos que sean bioclimáticos, ¿no? En el sentido de que del mismo naranjo salga la aspersión, ¿no? Para no romper por lo que es la armonía visual, ¿no? Yo como comentaba antes, yo es que creo que tenemos mucho que desarrollar y experimentar Pero aquí tenemos en capacidades, esta que aquí somos gente muy creativa. claro, claro, en esta materia. Y creo que debemos. Yo es que tengo devoción por la historia del urbanismo, ¿no? Me vuelvo a remitir a la historia del urbanismo. Cuando las ciudades salen de todo ese ambiente, digamos, de ciudad antigua, bueno, ahora nos parece normal ir por una calle pavimentada. Nos parece normal darle a un grifo y que salga agua. Nos parece normal que tiremos de la cadena y vaya todo ese agua residual a un colector. Eso nos parece normal. Eso tiene 100 años. Antes no existía. Y hemos preparado las ciudades para que eso sea posible. Ahora tenemos el reto de, como dije anteriormente, de darle una respuesta a el estrés climático que vamos a padecer, o que estamos padeciendo, porque puede que ya estemos entrando en esa fase más aguda, ¿no? del cambio climático, ¿no? Y necesitamos, porque si no, no vamos a poder vivir en nuestras ciudades, ¿no? Las velas que se ponen en las calles están muy bien, de hecho se notan muchísimo en las calles del centro de la ciudad, ¿no? Pero no hay velas en Bellavista, no hay velas en el Polígono Sur, ¿no? Digamos que hay que extender
ese bienestar, ese confort, yo creo que a muchísimas, y eso hay que hacerlo a través de muchas soluciones, no de una sola, ¿no? Y usted como persona experta en el medio ambiente, hay algo recurrente que es nuestro riego de Alquivir. El Támesis se propuso limpiarse, se limpió. El Sena se propuso limpiarlo, se limpió. Allí no existía ni siquiera vida, ha vuelto a resurgir. Ahí las aguas vienen limpias, no, prohibido las aguas fecales, prohibido las aguas industriales, prohibido las aguas contaminantes. Todo eso se retiró de la canalización correspondiente del río. Nosotros, nuestro río, tenemos un gran problema porque nuestro río es un río marítimo, no es un río fluvial, es decir, que sube y baja con la marea, y cualquier agresión que le hagamos al río, incluso con el dragado, esto que parece que es muy fácil, porque ve que los barcos más grandes, ¿no? Entonces, es que entra más agua de mar, más sal, y eso contaminaría y perjudicaría a la parte arrocera y la parte de cultivos externos, ¿no? El río, ¿qué solución tiene? Me refiero para verlo en vida, porque prácticamente la vida que existe de los barbos y allí están a ciegas, porque es que prácticamente han perdido ya el sentido de la visión, porque no hay visión debajo del agua. Bueno, la verdad es que es un tema tan querido, ¿no?, para todos los sevillanos, ¿no?, todos los que vivimos aquí. Sí, nuestro río, ¿no? Bueno, el Guadalquivir es un elemento bioclimático de primerísimo orden. O sea, todo el chorro de aire que viene desde el mar y recorre todo el espacio que hasta llegar a la ciudad, le aporta a la ciudad digamos unas condiciones, baja la temperatura, O sea, lo que pasa es que eso a lo mejor todavía no está muy cuantificada, pero nosotros lo percibimos, O sea, cómo el río tiene esa función, ¿no? Que si no tuviéramos el Guadalquivir nos íbamos a enterar de lo que era el calor, de lo que decía, ¿no? A mí, a ver, el río me parece que se está abusando desde el punto de vista de lo marítimo, pero es una opinión lógicamente muy personal, ¿no? Aparte de la historia del urbanismo, siempre me han interesado muchísimo la historia de las obras públicas, ¿no? Y las obras públicas del Guadalquivir son impresionantes, ¿no? Todo lo que empieza Canuto Corroza, que fue el primer ingeniero que se dio cuenta de que era necesario, Canuto Corroza se dio cuenta de que era necesario favorecer la entrada de la marea para mejorar la navegabilidad, ¿no? En aquella época había dos clases de ingenieros, ¿no? Los que decían que había que favorecer la entrada de la marea y los que decían que había que favorecer el desagüe, ¿no? Una sutileza importante. La subida y la bajada del río. Una sutileza importante, ¿no? Pero según donde ponga uno el acento, bueno, yo creo que Canuto Corroza tenía razón. Él favoreció, las obras que diseñó favorecían la entrada de la marea, eso ha mejorado mucho la navegabilidad del río, pero yo creo que el río ha alcanzado ya un nivel, digamos, de deterioro que no solamente no deberíamos de incrementar, que espero que no se incremente, afortunadamente el dragado se ha descartado, sino que incluso deberíamos de restaurar condiciones ambientales que lo fueran convirtiendo más en un río que en un canal de navegación, ¿no? Yo, por supuesto, no voy a minimizar la importancia que tiene el puerto para la economía y para, digamos, la relación de Sevilla con el territorio y con el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar un equilibrio y decir, bueno, Sevilla, ¿por qué tienen que llegar a Sevilla embarcaciones con un calado de 8 metros? Oiga, ¿por qué? ¿Y por qué no asumir que tenemos una limitación en el calado de 6 metros, 6 metros y medio, y que las embarcaciones que vengan, pues que interioricen esa circunstancia? Los cruceros, bueno, yo creo que se ha hecho algún estudio de cuántas personas vienen en crucero y lo que gastan en Sevilla, y las cifras son, bueno, un poco ridículas. Digo, oye, usted nos va a destrozar el río para que entre aquí un gran transatlántico que no va a entrar porque hay o un gran carguero. Pues yo creo que a la ciudad no le compensa, asumamos, es como si yo dijera, ¿y si yo tuviera, en lugar de tener ya 60 y tantos años,
metro no sé cuánto, yo fuera un tío, no sé qué. No, oiga, usted es un hombre que tiene la edad que tiene, la estatura, usted gana lo que gana, pues interiorice eso. Eso no quiere decir que no tengamos que tener cierta ambición, pero si nos empeñamos en pedirle a nuestro río lo que nuestro río no puede dar, destrozaremos nuestro río. Y lo que tendremos será un canal de navegación. Y yo no quiero un canal de navegación para las generaciones futuras. Quiero un río navegable, pero un río, no un canal de navegación, ¿no? Pero yo decía que si este río lo tuviera Madrid, todo eran pantalanes y atraques de barcos y era todo algo magnífico y cuidado y limpio. Sin embargo, aquí el río Guadalquivir llega a las orillas fangueras, que se llaman prácticamente a las alturas de Coria, cuando nos vamos a la primera isla del Guadalquivir, ¿no? De ese ecosistema realmente importante y que está ahí a kilómetro y medio de Puebla del Río, de Coria. Todo eso influye mucho y además decirle al público que el canal navegable es muy corto porque tiene 20 o 30 metros en el mismo centro del Guadalquivir, porque el resto son orillas que van a un lado y a otro, ¿no? Bueno, ahí está también el tema, claro, precisamente la inestabilidad de los terrenos lo que favorece es que ese canal de profundización desestabilice El ecosistema, sí. las laderas. O sea, entra más agua del mar, por tanto trae más salinidad, pero desestabiliza las márgenes. Yo he hecho varias veces el viaje Sevilla-Bonanza en barco y ahí se ven algunas veces naranjos en el río, se ven torres eléctricas en el río, se ven escolleras, es decir, es que el río tiene una erosión ahí muy importante porque no solamente del oleaje de los barcos, sino además, sobre todo yo creo que del dragado, de ese dragado que se hace de mantenimiento, que va provocando que esos suelos, al final los suelos tienen se desplazan. un talud de equilibrio. Sí. Todos los materiales tienen un talud de equilibrio, la arena tiene un talud de equilibrio, la arcilla tiene un talud. Y la tendencia natural es que los materiales tengan ese talud. Por tanto, es una batalla perdida. Es decir, no le vamos a ganar nunca al río esa batalla. El río siempre nos va a ganar porque tiene mucho tiempo por delante y tiene muchísima energía, ¿no? Por tanto, estamos gastando toda la vida mucho dinero en estabilizar unas márgenes y además nos vamos a cargar las márgenes del río. Si no hay estabilidad en la margen, no hay estabilidad en la vegetación y el agua estará pues siempre turbia. En fin, creo que... Don Adolfo, 25 años de su llegada a la Expo, recuerdo incipiente de nuestro amigo Pellón, bueno, de todos los ingenieros que estuvieron en aquella zona, una ciudad que cogió una isla, que estaba, esa isla tercia que está justamente frente por frente a las márgenes de Gerena, toda la parte correspondiente de la parte sur de nuestra ciudad, y allí se encontró ese lugar que además que pasaban los barcos, los trenes, una muralla que dividía Sevilla, la calle Torneo, y que no dejaba ver. La gente creía que el río terminaba en Triana, se sorprendió cuando pasaba por la Macarena. Cuando vio usted la planificación de la Expo del 92, por este 25 aniversario que vamos a celebrar ahora, y que usted estuvo allí también, ¿cómo se encontró aquella isla y cómo era el sueño dorado de aquella época donde un partido apostó por una locura absoluta, pero que sin él Sevilla hoy no sería como es Sevilla? Bueno, la verdad es que tuve la inmensa suerte de caer en un lugar que fue importante, fue central en la planificación de la exposición universal. Tuve además la suerte de llegar a Sevilla cuando todo eso estaba pensándose, no existía, salvo en la mente de algunas personas, ¿no? Pero nuestro territorio era un territorio todavía de una gran ciudad, pero también una ciudad, no sé si la expresión es adecuada, muy provinciana en aquellas fechas, con un territorio muy rural, lo digo en el sentido positivo, ¿no? Donde se veía muy bien lo que era la ciudad y lo que era el campo, ¿no? Y la Cartuja era todo campo, ¿no? Era un vergel a la puerta de la campana. Eran, cuando nosotros llegamos por allí, muchos girasoles, naranjales, hermosísimos, muchísimos, ¿no? Todo era muy rural, ¿no? Muy rural. Y, bueno, yo
había varias clases de personas en Sevilla, ¿no? Los que no se creían la exposición y los que sí la creíamos, ¿no? Los que no se creían la exposición, pues tenían un discurso, bueno, pues esto ya veremos, en fin, no tenían... Bueno, yo sí me lo creí. Entonces, trabajé con muchísima convicción y como seguro de que aquello iba a ocurrir, ¿no? Bueno, y tuvimos la suerte de que ocurrió, ¿no? Yo creo que tuvimos la gran suerte en aquella época de que había en el gobierno, estaba Felipe González, Alfonso Guerra, ¿no? Sevillanos Conocedores profundos de la ciudad, sí. Cogieron aquel testigo, ¿no? Que les había venido, ¿no? de la celebración del quinto centenario, y aquello les sirvió de, digamos, no sé si de excusa o de razón, en fin, para hacer valer la apuesta por Sevilla y por todo el territorio circundante, porque el AVE no solamente beneficia a Sevilla y digamos todas las obras que se hicieron en las autovías no solo benefician a Sevilla, pero yo creo que aquello fue casi milagroso, ¿no? Yo además lo comentaba en aquella época, ¿no? Me vuelvo a remitir a mi formación de urbanista, ¿no? Yo que he estudiado cómo han evolucionado tantas ciudades en el mundo, yo en aquella fecha decía, es que Sevilla está pegando un salto que solo se verá cuando hayan pasado 50 años, el que no quiera verlo, ¿no? Y mirarán para atrás y dirán, hay que ver esta gente lo que hizo, ¿eh? Bueno, pues es que Sevilla dio un salto de gigante en aquella época en todos los órdenes, ¿no? No solamente en las infraestructuras, que fueron muchas, ¿no? En el orden cultural, en el orden político, ahí también coincidió la capitalidad reciente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Cartuja fue como el lugar donde aquello se hizo más evidente, se concentró todo, ¿no? Pero no olvidemos que las rondas que hay en la ciudad, la S30, la avenida del Tamarguillo, quiero decir que Sevilla se modernizó, el Teatro de la Maestranza, quiero decir, el aeropuerto, ¿no? La radial, la S30, no se concebiría Sevilla sin una S30 hoy. Y como se decía entonces, los puentes, ¿no? Sevilla tenía Virgen de Luján, San Telmo y Triana, ¿no? Y de repente allí aparecieron 10 puentes más, ¿no? Quiero decir que fue verdaderamente una época... Y contamos, y perdón que le interrumpa, don Adolfo, con algo que la gente sabe muy poco. Contamos con dentro de los puentes que hay en Sevilla, hay un puente que lleva el puente esbelto, es decir, es el último que está ya en la transición, que no tiene un solo puntal, ni una sola base, sino que va de orilla a orilla, sí. Y con una tensión magnífica calculada, y va desde la calle Torneo hasta la parte de Cartuja. Bueno, ahí está el puente de la Cartuja, que tiene su pequeño récord de esbeltez, efectivamente. Es un puente que lo diseñó Fritz Leonhard, un alemán, y que hay uno muy parecido en París, y pero este es mejor que el que hay en París. Tiene, bueno, en fin, un poco a lo mejor chauvinista esta expresión, ¿no? Pero es un buen puente, un puente del que podemos sentirnos orgullosos. El de la Barqueta también. Magnífico. Sí. Y el del Alamillo también, ¿no? A pesar de... Sí, el puente de Mafre y el Alamillo, sí. Sí. Bueno, el del quinto centenario es un grandísimo puente, pero digamos que desde el punto de vista ingenieril es un puente más visto, ¿no? Ya no tiene esos alardes de luces que tenían... Bueno, ese puente quedó corto porque había una segunda parte que era la parte de salida y llegada, y se utiliza uno para ida y retorno, ¿no? Los carriles, faltaba, yo vi los planos esos, y efectivamente faltaba un segundo puente lateral a ese mismo, que completaría lo que es vaciar Sevilla y llegar. Ahora, ¿no? Se ha quedado pequeño el puente del quinto centenario. Sí, es problema de retenciones. De todas maneras, vamos a seguir hablando de, sobre todo la visión cuando se puso en el año 92 el AVE de Sevilla. Bueno, ¿para qué va a servir el AVE? ¿Cuánta gente va aquí a Madrid? Eso era impensable, de que 25 años después no solamente haya un AVE, sino que haya 5 AVEs diarios entre Madrid y Sevilla. Hombre, a ver, yo creo que aquella época fue una época verdaderamente brillante en España, porque, bueno, España, que había optado por el ancho de vía, sí. Digamos, que nadie tenía, como el francés, sí. que nadie tenía, nosotros optamos por un ancho de vía para que no nos invadieran, ¿no?
un ancho de vía que... Pero curiosamente, don Adolfo, eso se desarrolla por unos ingenieros de aquí de Sevilla, de construcciones aeronáuticas, y después del Hispano de Aviación, que son los que retoman, y hay un tal Antonio Bastida, que es uno de los ingenieros, que junto con otros compañeros hacen que los trenes sean capaces de circular por España y atravesar al extranjero. Eso se hace aquí en Sevilla. Pero en esa época, el gobierno de Felipe González decide que hay que tener un ancho internacional. Bueno, que es una revolución, porque cambiar el ancho de vía de los ferrocarriles en España, es que hay muchos miles de kilómetros de ferrocarriles, que no es decir voy a cambiarme de traje. Es que significaba una visión que en aquel momento yo creo que alguien, el que tomó la decisión, le temblarían un poco las piernas, ¿eh? Sí, pero eso se ha hecho. Eso se ha hecho y se ha demostrado que ha sido un acierto, ¿no? Pero no solamente se modernizó el tren en aquella época, además estamos en ese campo a la vanguardia del mundo, o sea, somos de la élite. Tenemos yo lo he comentado algunas veces, yo puedo ir de Sevilla a Madrid en un tren como el AVE, de un confort, una velocidad. Los americanos no van de Nueva York a Washington, no tienen un AVE, tienen una autovía que está siempre congestionada, o te tienes que ir en avión. No tienen un AVE. Entre Washington y Nueva York no hay un AVE. No tienen esas... sin embargo, nosotros tenemos miles de kilómetros en España, ¿no? Pero en aquella época se puso en solfa la red de autovías de España. La red de autovías en España, ¿cuántas autovías existían? Las que había en torno a Barcelona, las que había en torno a Madrid y alguna suelta. Poca más. Y alguna suelta, la de Sevilla a Cádiz, no sé qué. Ya son radiales. Nada. Y de repente, toda España se articula sobre una red de autovías y autopistas gigantesca, que nos ponen en pocos años a la altura de Francia, a la altura de Alemania, pero directamente, ¿no? Todo aquello se hizo en aquella época porque hubo una gran visión de futuro, ¿no? Y simultáneamente con las Olimpiadas del 92, curioso, o sea, el esfuerzo fue titánico en España para los dos puntos, ¿no? Y la capitalidad cultural de Madrid, que se nos olvida. Sí, correcto. España estuvo en aquellos en el centro del mundo, sí. Sí, era el sitio de referencia en todo el mundo. Comentaba yo con el director de Sony, un gran amigo mío, José Manuel, que 25 años atrás se puso la primera pantalla de plasma, el Jumbotron, que lo trajo de la casa Sony, y que se adelantó 25 años a la época porque fueron los que tuvieron además toda la tecnología para el Apolo 11 cuando fue a la Luna. Ellos estaban en la avanzadilla y ya trajeron ese plasma enorme para ver el primer partido de fútbol que se vio aquí en Sevilla. Sí. Bueno, si os acordáis, hubo yo no sé quién lo dijo, no sé si fue Vivencia o en algún texto, decía, o en la propaganda de Expo 92 decía, el 90% de las cosas que vamos a ver en la Exposición Universal todavía no existen, decía, ¿no? Es decir, cuando se empieza con la idea de la Exposición Universal, la era de los descubrimientos, las personas que sabían de prospectiva decían, muchas de las cosas que veremos todavía no existen. Yo recuerdo, por ejemplo, el éxito de los cines panorámicos, ¿no?, que vimos en Canadá, en el pabellón de Canadá, en el pabellón de España, en el de Fujitsu, ¿no? Probablemente aquella tecnología, cuando la trajeron aquí, era incipiente, ¿no? Y sin embargo nosotros lo vimos, ¿no? O esta otra que tú has comentado, ¿no? Bueno, yo diría que todo lo que vimos de bioclimatismo era novedosísimo, ¿no? Todo aquel empeño de bajar la temperatura. Decía creo que era Valeriano Ruiz, ¿no?, que uno de los artífices de aquello, que se habían sacado unas fotografías de rayos infrarrojos de la ciudad y que se detectaba que la isla de la Cartuja efectivamente tenía unos grados menos, porque lo detectaban aquellas fotografías de infrarrojos. O sea, Sevilla estaba a 40 grados y la isla de la Cartuja estaba a 35. 25 años antes, y la ciudad o la parte del mundo que más fibra óptica tiene por metro cuadrado se llama Cartuja. Por supuesto, sí.
otra apuesta. Yo tuve la suerte de estar en el momento adecuado en el sitio. Recuerdo que Telefónica, yo estuve en una reunión de Telefónica en la que estaban todos los directivos de Telefónica antes del 92, porque se había dado la orden de poner fibra óptica en toda la ciudad. Pero allí había personas muy sensatas, yo no entiendo nada de telefonía, ¿no?, pero que tenían sus grandísimas dudas acerca de aquella tecnología nueva que se quería implantar. Decían, no, vamos a gastar un dineral y yo no sé. Y sin embargo aquello funcionó. Pero claro, hoy además todo... bueno, la fibra óptica ya llega hasta mi casa y a la tuya. Y sin embargo en aquella época había personas que se cuestionaban, se preguntaban si aquello era real o era una alarde. Bueno, pues era real y se hizo, ¿no? Bueno, España la verdad es que en muchas de esas cosas ha sido bastante pionera, ¿eh? O sea, hemos sido valientes. Hemos tenido mucha suerte, don Adolfo Fernández Palomares, que naturalmente es el director general de Medio Ambiente y de Parques y Jardines de nuestra ciudad, que en aquella época, en el 29, todos los países dieron lo mejor de sí, pero en el 92 exactamente hicieron igual. Es decir, se han hecho 3 exposiciones universales, pero no con esta magnitud como la de Sevilla, Pabellón de Canadá, Pabellón de México. Todo el mundo ha querido aquí dejar su huella, tal vez porque piensan de que y saben que Sevilla es una punta de lanza y es una cabeza de Europa y una potencia naturalmente. Es curioso porque Sevilla no es una ciudad, comparado con otras ciudades de Europa, muy grande, una ciudad media, digamos. Y sin embargo Sevilla tiene un protagonismo, yo creo que sobre todo por su cultura. O sea, es una ciudad que ha inspirado muchísimas obras artísticas, ¿no? Óperas, un montón, ya sabemos, ¿no? Pero ha tenido grandísimos pintores. Bueno, ahí está Velázquez, Murillo, grandísimos poetas, músicos, ¿no? Sevilla tiene muchísima importancia en lo cultural y eso tiene mucha importancia a la hora del protagonismo, ¿no?, en el mundo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los valores que debemos de preservar y de cultivar en la ciudad, ¿no? Fue un acierto también poner el centro de alto rendimiento deportivo en la parte del margen de la dársena de Guadalquivir, al final casi ya de Alavillo. También fue una avanzadilla en lo que podía ser el futuro 25 años después. Tienes toda la razón. Bueno, precisamente el equipo que impulsó todo aquello, que estaba liderado pues por toda la gente de la sociedad estatal, ¿no?, Jacinto Pellón, Ginés Aparicio y otras personas, tuvieron acierto de ver en la dársena del Guadalquivir la mejor pista de remo que había en Europa y una de las mejores del mundo. Yo también tuve la suerte de estar en esas reuniones, ¿no? Recuerdo que vino, pues, no recuerdo, en fin, imagínate, el presidente de la Federación Internacional de Remo. Yo comimos un día con él, me invitaron a aquella reunión Ginés Aparicio, porque yo representaba a la Consejería de Obras Públicas en la isla de la Cartuja, y aquel hombre nos decía, no hay una pista como esta en el mundo. Dice, hay una en Australia, pero este dato no sé si es cierto, ¿no?, ya he perdido un poco la... Decía, hay una en Australia, imagínate, en Brisbane, pero está a 30 kilómetros de la ciudad, con lo cual es como si no tiene... Dice, pero una pista como esta aquí, que tiene un verano, que tiene un invierno, que tiene unas temperaturas, porque en invierno no se puede remar en el norte de Europa, no se puede remar. Sí. En Sevilla sí se puede, de hecho vienen muchísimas. Sí, se pone su abrigo y fuera. Y además tiene una longitud que creo que ellos pedían 2.000 metros o 2.500, la tenía, ¿no?, prolongando un poco hacia el sur y un poco hacia el norte, daba la longitud de la pista. Pues fue, digamos, otra manera de poner a Sevilla en el primerísimo plano del remo y del piragüismo en todo el mundo, ¿no? Yo creo que hubo muchísima visión. Yo recuerdo, y yo la llevaba apuntada la frase, lo que pasa es que la he buscado después y no la he encontrado. El rey en uno de sus discursos vino a decir algo así como tenemos que aspirar
a lo máximo. No nos podemos conformar con lo tópico y con las soluciones estándar. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que aspirar a lo máximo. Y yo creo que en aquella época eso se hizo. O sea, yo creo que por parte de todo el mundo se miró con muchísima generosidad y con mucha altura de miras hacia el futuro, y se lograron resultados muy importantes. Pues llevamos una hora charlando, don Adolfo. Nos encantó hablar con usted. Primero, decir que siempre hablar con los altos funcionarios que nos expliquen cosas de forma sencilla, inteligible, que hablemos un poco de lo divino y de lo humano, que no metamos la cuña política porque la gente está cansado ya de tanto político o mal uso, y sobre todo pues, darle las gracias por lo mucho y bien que está haciendo usted por nuestra ciudad dentro de los límites, entre comillas, que le permiten los presupuestos, que además quisiera usted que dejar la ciudad de Sevilla como Florencia, ¿no? Ay, me encantaría. De todas formas, creo que tenemos la suerte en la ciudad de contar con personas muy generosas, ¿no? Que dan su tiempo, por ejemplo, como vosotros, ¿no? Desde vuestro quehacer cotidiano, los ciudadanos de las asociaciones, ¿no? Me estoy acordando del Pinsapo, ¿no? Tenemos aquí a Juan, ¿no? Y me he acordado de Luis Guerra, que lo puso en marcha, y tantas otras, ¿no? Que no podría mencionar. Y ese es un capital social en la ciudad muy importante, que puede aportar y aporta muchísimo. Y creo que hace mucho bien por la ciudad. Pues yo digo, don Adolfo, que a pesar de lo mucho y bien que hace usted por nuestra ciudad, del talento que tiene, de la forma de conducirlo, si usted pone esos aspersores pulverizados y la gente pasa por dentro y se queda fresquito, quedará usted como Aníbal González para el futuro. Ay, ojalá pudiera. Muchas gracias con poco dinero. Muchas gracias por la sugerencia, Carlos. Pues, ilustrísimo señor don Adolfo Fernández Palomares, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Adolfo, por tu amistad y sobre todo por compartir este tiempo no con nosotros, sino con Sevilla. Es decir, un director general no es alguien que está traspasando el umbral del pabellón de Marruecos, es alguien con sensibilidad, alguien que le gusta nuestra ciudad, alguien que apuesta por nuestra ciudad y que, apoyándose en todos los partidos políticos, dentro de lo que es la crítica natural, pues también apreciar esos consejos que pueden mejorar a una ciudad que no es de ningún partido, que es Sevilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Espero no defraudar.